Hola, buenos días. Para dar comienzo puntualmente a las personas que están haciendo honor ya al horario, bienvenidos una vez más a un webinar de BGRC y Ética Activa que nos va a acompañar de comprar sobre cómo lograr mantener vivo y funcionando el programa de compliance luego de modelo de compliance luego de su implementación. Hoy nos estarán acompañando speakers de Argentina, de Chile, de México y bueno, yo voy a darle la más grandiosa bienvenida. Siempre es un gusto que estén con nosotros y ahorita voy a dejar a Víctor Cortés para que les hable, bueno, un poco más de la experiencia que tienen cada uno de los speakers y cómo con base al conocimiento y a la experiencia que tienen cada uno de ellos en estos temas van a aportar entonces a sus modelos de control. Perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. Veo que ya muy disciplinado, ya se conectaron varias personas, Jorge, Marcia, Miguel. Muchas gracias por estar presente en este conversatorio que hoy queremos innovar, queremos hacer algo un tanto distinto a los otros webinars que hemos estado realizando últimamente con otro formato. Quisimos hoy día probar un formato más bien de conversación, más bien de comentar con nuestras tremendas invitadas su experiencia ya de más de 10 años implementando los modelos y programas de compliance. Y hoy día en particular vamos a tocar este desafío que se viene posterior al implementar los programas de compliance, cómo se le da vida a estos programas una vez que ya están implementados e inclusive una vez que ya están certificados. Es por ello que le quiero dar las gracias, Jorge, si puedes por favor avanzar al siguiente slide. Primero que todo a Mariana Gallegos, socia fundadora de García Conde Consultores, abogada, litigante y con gran experiencia en compliance, quien nos va a estar contando su experiencia de cómo en México ha ido evolucionando en estos modelos. Así que muchas gracias, Mariana, por nuevamente tenerte presente y un gusto realmente que nos acompañes. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. También desde Argentina es un tremendo honor para nosotros contar con Lina Anjo. Lina es presidenta del capítulo argentino de la World Compliance Association. Entre varias otras cosas, también abogada, con mucha experiencia en compliance, con quien también estamos muy felices de contar con tu participación. Lina, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Jorge, por convocarme. Será un placer compartir panel con ustedes. Y ahí vi la foto de un cafecito. A mí me van a permitir que yo pueda tomar mi matecito. Y te vamos conversando. Eso. Acá con café, allá con mate, por allá veo a Jorge con un vasito, así que esa es la idea. La idea es tomarnos un café. Nosotros no somos dueños de la verdad. Aquí queremos aportar nuestro granito de arena en conversar buenas, malas y medianas y malas experiencias con el propósito simplemente de mejorar. Así que sin más, le doy la palabra a nuestro moderador, Jorge Contreras, auditor de profesión y toda una vida prácticamente dedicado al compliance. Así que Jorge, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias Víctor, muchas gracias Mariana, muchas gracias Lina. Me sumo a los agradecimientos por contar con ustedes hoy día. Creo que va a ser una muy buena experiencia para todos quienes nos van a escuchar, para nosotros también, por supuesto, de conocer su gran experiencia en todas estas materias. Y como decía Víctor, esta es una conversación y esa es la idea, digamos, que pensamos hoy día, de poder conversar, de poder compartir experiencias, de poder compartir vivencias en esta temática que a todos nos apasiona tanto, que es el compliance. Y partir un poquito por mencionar rápidamente, ¿cierto? Y ahí
incorporar, ¿cierto?, a nuestras invitadas respecto de lo que ha sido el compliance. Vamos a hablar de un poquito de compliance, entendiendo desde el nacimiento de las normativas en cada uno de los países. Sabemos que si hablamos de compliance a nivel global, ¿cierto?, tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo, en otros lugares del mundo, pero ya que estamos acá en Chile, Argentina y México, vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias. Y por el lado nuestro, bueno, nosotros tenemos y hablamos de compliance desde hace ya algún tiempo, primero por los temas de prevención de lavado de activos. Tenemos una unidad de análisis financiero en Chile que hace ya bastantes años existe, y fueron los primeros indicios, ¿verdad?, de compliance officer, de oficial de cumplimiento, ¿verdad?, de programas y una serie de conceptos asociados al compliance por esos años. Y después nos fuimos sumando ya a esta tendencia ya mucho más mundial, que también es el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, penal en algunos lugares, administrativas en otros. Ya estamos hablando ya hace más de 10 años. Y lo propio ocurre con Argentina y con México en estas materias, respecto de esas normativas. Y nosotros, solamente para dejar el tema, y aquí después les paso, nosotros estamos hoy día, ¿cierto?, en el ámbito principalmente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con varios proyectos en nuestro Congreso, con distintos niveles de avance cada uno de ellos. El más avanzado, según entendemos, tiene que ver con un proyecto que modificaría la cantidad de delitos importantemente respecto de los cuales las empresas en Chile pudiesen ser responsables, y una serie de conceptos relevantes también, como por ejemplo, nosotros en Chile, también se los dejo ahí en la mesa para que lo discutamos, tenemos la figura hoy día de un certificador independiente respecto de estos modelos, que en este nuevo proyecto se elimina, sale esa figura de este nuevo proyecto. Y otro cambio importante, que este modelo hoy día en Chile, a través de esta normativa, por ejemplo, es voluntario, y eso también cambia, se hace exigible para ciertos tipos de empresas, ciertos tamaños de industria. Entonces hay cambios relevantes en este ámbito, por lo menos en Chile, que están ocurriendo hoy día, y eso va a impactar, por supuesto, en lo que hoy día es nuestro tema central, en la operación, en la mantención, la actualización de los programas. Así que les dejo la palabra ahí para que conversemos en esta materia. No sé cómo está la cosa por allá, por México. Mariana, si nos puedes contar un poco. Gracias, Jorge. Pues mira, yendo un poco, poniendo el foco en lo que yo creo que hoy día nos está causando bastante problema ya en la implementación, o en el que yo percibo una falta de claridad importantes en este tema, precisamente en el que entiendo que ustedes ya van más avanzados, que es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las modificaciones a la ley y la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es justo ahí donde se contempla esta figura, se publica en el 2014 y entra en vigor en 2016. Entonces, pues ya tiene varios años que hubo una serie de modificaciones en los códigos penales locales, porque nosotros estamos divididos por entidades federativas, entonces en cada entidad tiene su código penal propio. Hay un código penal federal y tenemos este Código Nacional de Procedimientos Penales que rige a todo el territorio nacional. Entonces, pues cada uno hizo sus modificaciones, pero resulta que aún no se completa ese procedimiento. Aún no se completa el que cada entidad federativa tenga su catálogo de delitos. No obstante, ya tenemos en el Código Penal Federal, hay un catálogo de delitos y demás, delitos en los que puede incurrir ya una persona jurídica, una persona moral. Entonces, pues eso genera un poco de incertidumbre, ¿no? Hay estados en los que no podemos proceder de esta manera todavía. Ahora, algo también muy relevante, que es un reto al que nos enfrentamos y creo que es el más grande en esta materia, en este sentido, es que la legislación habla de un debido control. Es decir, se va a sancionar a las empresas que delincan y donde se acredite que hubo inobservancia del debido control. Pero resulta que nadie nos explica exactamente a qué se refieren con ese debido control. Entonces, el reto ahí para los que hacemos compliance
radica ahí primero. Bueno, ¿qué tengo que establecer dentro de la corporación? ¿Qué medidas debo de tomar? ¿Cómo debo implementar mi programa de compliance en materia, en esta materia, en materia penal? ¿Qué debo hacer? Porque la ley exactamente no me dice. Por ahí en el Código Penal del Estado de Yucatán, de una de las entidades federativas, hay un poquito más de claridad en ese sentido, ¿no? Como que nos dice más o menos qué debemos de tener, una política de integridad, tal vez un código de conducta o definir los delitos en los que podría incurrir la corporación y sensibilizar a la empresa al respecto y demás, pero no nos da tanto esa claridad. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Recurrimos obviamente a programas de gestión en los que hacemos una evaluación de riesgo, determinando, dependiendo de la industria de la que estemos hablando, pues en qué delitos podríamos incurrir y tratar de establecer controles para que estos delitos no se materialicen, sensibilizar, generar políticas, procedimientos, demás, lo que nosotros ya sabemos o los que sabemos hacer compliance, pues más o menos lo vamos fijando así, pero en realidad, insisto, creo que el reto muy grande es ese, no entendemos todavía cómo va a ser cuando la autoridad revise, cómo va a determinar el Ministerio Público que sí era debido control y que no. Cómo van a calificar los controles que en su momento establezcamos. Entonces, esto vuelve muy retadora la implementación de los programas de compliance en esta materia en particular. En el caso de ustedes, Víctor, según recuerdo, ustedes ya tuvieron una sentencia en esta materia, Sí. pero en México todavía no tenemos ni siquiera criterios de la Corte o de tribunales de cómo va a funcionar esto. Entonces creo que ese es el primer gran reto y como poniéndolos, insisto, en contexto jurídico, legal de cómo están las cosas, ¿no? Así es. Lina, por favor, cuéntanos un poquito qué pasa en Argentina, que para nosotros los chilenos somos vecinos, ¿cierto?, de toda la vida y nos estamos mirando permanentemente qué estamos haciendo cada uno en estas cosas. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, nuevamente buen día a todos y a todas, gracias por la convocatoria. Y bueno, a ver, hablar de Argentina y voy a hacer un poquito de historia. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no surge con la ley que introduce el compliance en el 2018, sino que ya la teníamos en varias leyes especiales, incluso en el Código Penal concretamente ya estaba establecida. Para que tengan una idea, ya las personas jurídicas respondían por delitos de desabastecimientos, delitos aduaneros, delitos cambiarios, delitos penal tributarios, defensa de la competencia. En el Código Penal argentino, en la parte de delitos contra el orden económico y financiero. Eso ya existía, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La novedad que trae la ley 27.401 y que entra en vigencia el 1 de marzo del 2018 es que reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción, que eso no estaba tipificado para nuestro Código Penal, e introduce los programas de compliance que en Argentina se llaman programas de integridad. Esta ley fue muy resistida, se discute durante todo el 2016 y el 2017, porque había posiciones encontradas como, a ver, le estamos reconociendo la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero le estamos dando una ventana de escape porque si tienen un programa de integridad robusto y eficiente y se dan determinadas características, que después si quieren las repasamos, la persona jurídica va a ser exenta de responsabilidad penal. Entonces, esos dos puntos hacía en empuja total que esta ley finalmente no saliera. Y como toda ley, como siempre digo, cuando hay pujas y intereses diferentes, por ejemplo, las pymes hacían un lobby muy importante porque consideraban que no tenían que estar incluidas porque no iban a tener los recursos económicos y financieros para poder llevar adelante un verdadero programa de integridad. Pero la experiencia nos indica que las pymes, en muchos casos, son las intermediarias y son las empresas conectoras que llevan adelante el hecho de corrupción. Generalmente la gran empresa no lo hace directamente, lo hace a través de proveedores o empresas pequeñas que están en la cadena de valor, con lo cual era sumamente importante incluirlas. Entonces, después de esa puja sale esta ley que, si bien siempre decimos,
no es perfecta, es perfectible porque tiene estos puntos. Porque, por ejemplo, para que la exención de la pena se dé, tienen que darse 3 requisitos que yo creo y en la práctica no se van a dar. Que, digamos, tenga un programa de integridad robusto y eficiente antes de la comisión del delito y que la denuncia de ese delito surja de una investigación interna que realizó la empresa y que la puso en conocimiento de la justicia y de los fiscales antes que los fiscales o la justicia tomaran conocimiento de la misma. Y además que devuelva el monto de lo indebidamente obtenido. A mí me parece que esos 3 elementos juntos no se van a dar nunca, o va a ser muy complejo, con lo cual no va a actuar como una exención de responsabilidad penal, sino como una disminución de la pena haber tenido un programa de integridad robusto y eficiente. Pero como bien dijo Mariana, y también en eso ustedes desde Chile nos llevan bastantes años en esta experiencia, y todos conocimos el caso Corpesca de diciembre del año pasado, incluso Marisa Mancino, que es la presidenta de Work Compliance Chile, que además es una gran amiga mía, en la diplomatura que estamos llevando adelante pudo comentar el fallo. Digamos, ahí ustedes tuvieron ya cómo se va a interpretar. Nosotros no tenemos todavía ningún fallo, ni siquiera les diría un procesamiento de cómo va a ser interpretado el programa de integridad. Entonces también ese es nuestro gran desafío, de cómo esto a la hora de llevarlo a la justicia va a tener interpretación. Entonces, en eso sí, y después seguiremos charlando, creo que es uno de los grandes desafíos, y por supuesto, la implementación de un verdadero y robusto programa de integridad para no caer en un make a compliance. Creo que son varios puntos que todavía nos generan desafíos y que ustedes que ya llevan, insisto, lo vemos varios años más, son a veces nuestro foco, nuestra luz para ver qué ha estado pasando en nuestro país vecino. Gracias. Interesante. Muchas gracias, Lina. Interesante. Ahí estaba notando lo eximente, porque efectivamente una de las cosas que se ha discutido mucho en Chile es si nuestro modelo de prevención de delitos funcionando, ¿verdad?, actualizado, aplicado, etcétera, funciona o funcionaría potencialmente como un eximente o solamente como un atenuante. Y ahí siempre no está claro en la ley, como tal vez sí lo está con estas condicionantes que tú indicas, súper complejas. Yo también creo que es un escenario muy hipotético, pero por lo menos está. En nuestra ley no está tan claro y siempre ha estado la disyuntiva ahí si finalmente este programa de compliance implementado, funcionando perfecto, va finalmente a ser un eximente. Es un tema muy, muy importante. Y bueno, a partir de estas normativas, ¿cierto? Como decíamos, mejores o peores, con mayor alcance o menor alcance, perfectibles todas, ¿cierto? Nace esta necesidad real, porque antes de esto teníamos, ¿cierto?, una mejor práctica, mirábamos a Estados Unidos, mirábamos a Europa y decíamos, bueno, sería súper bueno tener un programa de compliance, pero ya a partir de estas normativas es necesario tener estos programas de compliance y nos metemos un poco ya en la problemática de los diseños. Y en el diseño, bueno, respetando por supuesto los elementos que en cada normativa se establecen, que son esencialmente los mismos. Y ahí también, yo creo que aquí también ninguna normativa ha sido muy innovadora en ese sentido. Los programas de compliance y sus elementos son esencialmente los mismos en cualquier parte del mundo, cosas muy pequeñas que van cambiando, pero aquí nace la necesidad real de contar con estos programas y por supuesto los desafíos que genera el sentarse ya y el ponerse a trabajar en el diseño de un programa, ¿cierto? Con todas las complejidades que eso tiene, para que finalmente lo que diseñemos en el papel sea aplicable, ¿cierto?, sea real y esté hecho a la medida. Una de las grandes cosas que comenzó a ocurrir acá a partir de esta necesidad imperiosa de tener estos programas de compliance, los modelos de prevención de delitos en Chile, ¿cierto?, es que uno empezaba a ver el modelo de prevención de delitos, el programa de compliance de la compañía A, B, C, D y todas hacia adelante, y uno los miraba y eran básicamente lo mismo, exactamente iguales, cambiaban los nombres, cambiaban los colores, pero eran lo mismo. Y eso comenzó a pasó mucho, digamos, de que de esto se empezó a hacer un copy-paste de los programas, ¿cierto? Que después vamos a ver cómo eso finalmente también termina en la sentencia que tú mencionabas. Oye, esta cuestión, esto no es así, digamos. Pero pasó, y no sé cómo habrá sido y cómo estará siendo hoy día la evolución de este tema de los diseños, de la generación de estos programas en México y en Argentina.
hay, por ejemplo, también el otro tema importante, ¿quién está diseñando? Estudios de abogados, la Big Four, porque sabemos que los diseños también, dependiendo de quién esté detrás de ese diseño, van a tener énfasis distintos, ¿verdad? No sé cómo habrá sido o cómo está haciendo esto en sus respectivos países. Mariana, a ver si nos cuentas ahí cómo está ocurriendo esto. Bueno, sabemos que estamos un poquito ahí con indefiniciones, pero igual entiendo que igual muchas cosas ya se han hecho. Sí, por supuesto. Mira, como ocurre hoy, bueno, uno, regresando un poco a lo que mencionabas de copiar programas o reproducir programas unas empresas de otras, pues definitivamente, como bien mencionas, no es la mejor idea, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis y hemos hecho énfasis como consultores o los compliance officers dentro de las compañías están haciendo gran énfasis en crear sus propios programas. El programa de compliance y máxima en materia penal tiene que estar muy hecho a la medida, es un trajecito a la medida de cada empresa. Entonces, desde mi perspectiva, se iba muchísima gente preocupada hoy día más que nunca en generar programas de compliance que se ajusten a la empresa de que se trata. Muchas veces los elabora directamente la empresa desde su compliance officer o en su caso, si tienen la suerte de tener todo un equipo de compliance, pues lo generarán ellos. Habemos consultores apoyando en ese sentido también como externos. Hay muchas empresas también que por esa misma neutralidad y demás están recurriendo a consultores externos también. Que me parece una maravillosa herramienta insisto, esa neutralidad, ese no conflicto de interés que podría haber al interior de la corporación o que puede sumar mejores prácticas, nuevos elementos a ese programa de compliance que tal vez recogemos de muchísimos otros clientes, ¿no? Podría ser eso en lo que se podría sumar. Pero definitivamente creo que lo más importante es entender que, que hay que hacer ese programa muy a medida. Y veo, insisto, esa tendencia ya más marcada en las empresas de entender que no es buena idea reproducir programas de otras empresas, ¿no? Entonces, pero bueno, también insisto, viene ese gran reto de saber cómo hacerlo. Y lo que mencionabas y lo que da razón a esta conversación, ¿no? Mantenerlos al tiempo, he ahí el gran reto, ¿no? Comenzar con la implementación, como lo comentábamos en algún momento, puede estar el entusiasmo o las ganas de hacerlo, pero que persista el tiempo, que persista, no obstante cambiemos de compliance officer o cambiemos de equipo jurídico o llegue gente nueva a la empresa y se vaya. Creo que ahí es donde está el reto grande. Y yendo a este tema de cómo yo veo las cosas en México o desde mi perspectiva es muy importante más bien analizar si estamos solo implementando programas, solo generando documentos, controles y demás, o realmente estamos apostando a generar una cultura de integridad, a cambiar la cultura dentro de las corporaciones, a que esto se vuelva parte de su ADN y se genere un criterio en nuestros colaboradores, de manera que no importa quién se vaya, quién llegue, sea sostenible al tiempo, todas estas transformaciones, ¿no? Que se haya una convicción en nosotros. Yo creo que a eso es lo que habríamos de apostarle mucho más. No obstante, obviamente, los controles, la estructura, los documentos, por supuesto que son necesarios. Pero sobre todo estamos entendiendo, creo, que política que no se socializa no sirve, que programa que no se comunica y que no es muy palpable para toda la corporación y muy abierto, no funciona. Bueno, ya me fui como a muchos temas, pero bueno, más o menos así las cosas. Lina, por favor. Bueno, yo quiero contarles lo que pasó acá en Argentina. Cuando sale la ley, el 2018,
Nuestra ley tiene un artículo, el 24, que es muy particular y no se da, por lo que tengo entendido, en casi ninguna legislación, que los programas de integridad salen obligatorios para las empresas que deciden contratar con el Estado. Por supuesto, en contrataciones y en licitaciones de montos muy altos, con firma de ministro, digamos, no para cualquier contratación. Pero eso generó, eso sale 2018, yo no me olvido más esta experiencia, había unas licitaciones para lo que se llamaban los PPP, que son los contratos públicos privados para hacer grandes cantidad de rutas en todo el país, y eso vencía en abril. Me acuerdo que esa primera licitación vencía en abril y ya encajaba este artículo 24. Entonces eso generó lo que nosotros le llamamos nosotros, en los abogados, en los auditores, en las consultoras, un viento de cola enorme en la materia, porque tenían que implementar en un mes y medio un programa de integridad. Recuerden que acá en Argentina solo tenían programas de integridad o compliance las filiales de las multinacionales. Para las demás era un tema absolutamente desconocido. Esto también generó seminarios, discusiones, empezamos a escribir libros. Nosotros desde la Work Compliance tuvimos un trabajo enorme porque, bueno, había que educar y hacer conocer la temática. Entonces, ese artículo, que por supuesto hoy está vigente, fue el que generó que este tema se despierte. Entonces, como yo siempre digo, no fue genuino, tengo que ser honesta, esto no fue genuino, fue obligado. Pero a veces las cosas son así y hay que tomarlas de esta manera. Pero esto no quedó acá. Con el tiempo, en particular el año pasado, cuando cambiamos la gestión y tenemos un nuevo titular de la Oficina Anticorrupción con una mirada diferente, una mirada centrada en la prevención, justamente en trabajar la prevención, sale que los organismos públicos, las empresas públicas, los municipios, las provincias, tienen que instalar áreas de integridad dentro de su estructura. Eso también fue otro viento de cola gigante, porque cada uno, y esto se fue dando, no le digo que ya están generadas todas, pero sí cada ministerio empieza a generar su área de integridad. Y también para ellos fue todo un desafío. Eso también generó un montón de trabajo, porque empezaron a generar consultas, empieza a crecer también, y hoy tengo que contarles esto como una novedad, la implementación de la norma ISO 37001 antisoborno. Hoy Argentina tiene en marcha muchas implementaciones, algunas ya lograron el certificado, algunas no, pero sí están en proceso de implementación de esa certificación. Quiero decir que al día de hoy puedo decirles que hay más crecimiento de un compliance público que de un compliance privado. Hoy, como digamos fotografía 2021. Pero, capaz que me adelanto mucho, pero me parece que interesante, la misma Oficina Anticorrupción está sacando lo que se llama un padrón de integridad, llamado como RITE, que va a estar en vigencia a partir de marzo 2022, donde las empresas privadas, no es obligatorio, se las invita a que se inscriban y vayan cumpliendo todos los pasos que prevé el RITE. Si bien no es obligatorio, lo cierto es que organismos públicos y empresas públicas van a empezar a exigir que la empresa esté inscrita en el RITE. Es decir, no es obligatorio, pero de alguna manera lo es, porque si no está inscrita, no va a tener esa calificación adicional a la hora de generar y ganar y adjudicar la licitación. Entonces, yo no tengo dudas que estos son los motores que van a llevar y que están llevando a que esto no quede en, sabemos que hay una ley, sabemos que está previsto, no hay otra forma, porque entiendo lo que dice Mariana, lo comparto, que lo importante es generar una cultura, pero en nuestros países generalmente las cosas están impulsadas más por la obligatoriedad, porque si no me quedo afuera. Luego van a empezar a ver que en realidad esto hace a una calidad del negocio, a ser más competitivos. Yo creo que todos esos beneficios el empresariado lo va a terminar viendo, pero primero está mirando que no se quiere quedar afuera de la licitación. Y si para no quedarme afuera de la licitación tengo que implementarlo, anotarme en un registro, lo va a hacer. Eso es lo que al menos nosotros estamos percibiendo de cómo va a ir desencadenándose la situación. Ni hablar, como ocurrió en España, que desencadenó la gran cantidad de compliance, cuando tuvieron la primera sentencia condenatoria. La primera sentencia condenatoria también fue un motor. Nosotros no tenemos todavía, pero estos instrumentos que van saliendo
creo que es lo que va a motorizar y motoriza que esto no desaparezca, que crezca, y que, como les digo, diplomaturas, seminarios, libros y estos webinars hace que hablemos de estos temas, que nuestros países conversen cómo estamos, son lo que va generando esa obligatoriedad que nuestro país ha implementado. Perfecto. Bueno, nosotros ya acá tenemos las primeras preguntas que nos han hecho vía chat. Una, Lina, lo tocó el tema acerca si es posible obtener la ISO 37301, que creo que quiso decir la persona, y bueno, algo nos mencionó Lina que sí, que puede ser certificable. Yo también Son en dos el chat, diferentes igual, son dos distintas, Víctor. La adelante. 37.001 es la antisoborno. La 37.301, que entró en vigencia hace muy poco, es la que certifica todo el programa de compliance. O sea que es más abarcativa todavía, es muy nueva. Ahí sí les voy a decir que hay poca experiencia en Argentina. Estos que yo comentaba, estas implementaciones son de la 37.001, que es del 2016, tiene más tiempo, pero bueno, muy acertado nuestro acompañante que ya conoce que existe otra. Entiendo que está preguntando por la otra, ¿no? Por la 37.301. Sí, Claro. sí. A ver si Sí. veo acá en el chat. Yo acabo de compartir un pequeño documento de Deloitte donde se refiere a estos temas, estaba muy interesante, está muy resumido también, y menciona 5 aspectos fundamentales de la nueva norma. Es una norma certificable, tiene un nuevo énfasis en el entorno, entre otras cosas está enfocado al riesgo, le da potencia el uso de herramientas de denuncias, y está con un horizonte apuntando a la cultura del compliance. Así que está interesante también el artículo, muy breve ahí, yo creo que puede ayudar también a complementar. Por otro lado, tenemos otra pregunta que, bueno, si alguien quiere seguir desarrollándola más adelante, todavía tenemos tiempo, así que muy bien. Y tenemos otra pregunta que yo la encuentro que se escapa un poquito de la parte técnica, sino que va más bien a el día a día, como al sentido común y una opinión quizás más bien personal, en caso que Jorge o Lina o Mariana no tengan un dato ahí duro de algún estudio. Pero dice así, dice, las distintas leyes con sus castigos y multas en ellas son verdaderamente disuasivos para impedir acciones deshonestas y fraudulentas. Yo me acordé rápidamente con la pregunta del año 2001, me acuerdo que fue el 1 de diciembre del 2001, lo estaba leyendo hace poquito, pero sí me acuerdo el dato, que fue cuando se declaró la quiebra de Enron. Y después de eso, como todos sabemos, se creó la ley Sarbanes-Oxley, que básicamente eran penas muy fuertes, económicas, y por otro lado, prisión. Desde ahí yo creo que sí genera, y voy a opinión personal, le voy a pasar la palabra obviamente a los entendidos, a los expertos, Jorge, Nila y Mariana, pero desde el punto de vista alguien común como yo, digamos, que me dedico a los sistemas de información, pero este es más bien una opinión personal. Yo creo que si las multas y los castigos no duelen, yo creo que no son disuasivos. De hecho, molestan. Acá no voy a mencionar el nombre, porque detrás de esas organizaciones hay personas honestas que trabajan, y muchas veces cuando uno menciona el nombre de la corporación, se incluyen todas las personas que trabajan ahí. Eso lo encuentro súper injusto, porque muchas veces estas actividades deshonestas vienen de un par o de un grupo que se colude y hace estas malas prácticas, pero las personas que están debajo, no. Por lo tanto, nunca me gusta mucho mencionar los nombres de las entidades, pero conocimos hace muy poco un caso que la pena fue, entre otras, hacer un curso de ética. Por lo tanto, el mercado y las personas normales, como yo, cuando leemos que esa es la pena, después de haber hecho un tremendo fraude, genera rabia, genera impotencia.
que uno muchas veces ha visto cómo hoy día esa rabia sin potencia ha estallado en los distintos países de Latinoamérica. Mi opinión personal es que si son leyes con castigos blandos, multas que no duelen, no generan, opinión personal, un efecto disuasivo alto. Por el contrario, si son fuertes multas económicas, si son penas de cárcel, yo creo que cualquier persona, antes de realizar un ilícito, al menos lo evalúa. Les paso la palabra. Adelante, Mariana, por favor, cuéntanos. Fíjate que volviendo, bueno, tomando un poco lo que ya comentaba Lina, y sí, desafortunadamente tengo que coincidir. Vaya, desafortunadamente yo estoy en México, uno de los países considerados más corruptos en el mundo, o vaya, no tenemos la mejor calificación en ese rubro. Entonces, pues sí, obviamente mi percepción o mi deseo de esa cultura de integridad tal vez es muy idealista, ¿no? Tal vez es el paso 25 antes de ir a cumplir a rajatabla las reglas y las leyes que ya están establecidas, ¿no? Tal vez eso es lo más alcanzable. Entonces, a lo que mencionabas, Víctor, definitivamente yo creo, no obstante, insisto, no es como me gusta transmitir los mensajes o incluso no es como me gusta eh, convencer a las empresas a implementar estos programas y demás. Definitivamente hoy sigue siendo un motor, ¿no? El que no me multen, que no me sancionen, bueno, hoy día también ya ven mucho el impacto reputacional, ¿no? Que podría tener una falta de esta índole. Entonces, todo eso creo que sí es lo que hoy nos sigue moviendo más, el miedo a la sanción. Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar derecho, siempre me preguntaba mucho ¿por qué la gente no delinquirá? ¿Por el miedo a la sanción o por convicción de no delinquir? Y seguramente hay quien ha escrito al respecto y mucho. Yo creo que hoy día desafortunadamente, tal vez sí, como tú bien dices, mira, habiendo una sanción fuerte, tal vez siquiera lo pienso antes. Yo creo que quien va a cometer un ilícito es que lo va a cometer, ¿no? Pero como bien dices, y también como comentaba Lina, tal vez esas cosas te hacen pensar un poco. Y ahí tenemos FCPA, ¿no? Por ejemplo, las sanciones tan altas que ya se han impuesto y que están ahí latentes para muchas corporaciones, desataron una serie de esfuerzos a nivel mundial para las subsidiarias de empresas norteamericanas inmenso. Y la verdad es que el motor era ese, evitar la sanción, ¿no? Evitar la multa enorme más el impacto reputacional. Sin embargo, yo insisto y creo que hoy día estamos volteando a ver a otro lado. A decir, ¿y qué tal si lo hacemos porque es una ventaja competitiva? ¿Qué tal si es conveniente para la corporación? ¿Qué tal si va a redituar en números en algún punto? ¿Qué tal si ser íntegro te conviene? ¿No? Yo insisto, creo que hoy día ya se está voltando a ver un poco más para allá, pero yo creo que las sanciones sí son un elemento todavía fuerte, que es el trigger, el que desata a muchísima gente volteando a ver este tipo de implementaciones y demás, ¿no? Bueno, es mi percepción muy personal. Sí, sí, comparto plenamente. Y sumando un poco a lo que tú decías, y para dar la palabra a Lina, efectivamente, y uno cuando estudia también pues, con los conceptos de fraude, ¿cierto? Existe el famoso triángulo del fraude, y existe este estudio, ¿cierto?, que dice que hay muchas personas que están esperando esta oportunidad, pero hay otras personas en la organización que van y están pensando permanentemente, ¿cierto?, en cometer fraude, da lo mismo cómo, y que esas personas van a saltar cualquier barrera que nosotros intentemos poner, incluso las sanciones, incluso, ¿cierto?, este temor, entre comillas. Por lo tanto, siempre va a haber gente que va a estar cometiendo delitos y sí, sin duda que la sanción... nosotros que trabajamos harto, bueno, con sus colegas penalistas, ¿cierto? Una de las cosas que más me da miedo, ¿cierto?, es irse a la cárcel. Yo creo que en la medida que en realidad este tipo de delitos, infracciones, traiga consigo penas efectivas de cárcel, yo creo que ese es un gran, ¿cierto? Es un gran factor
antes de pensar en cometer un delito así, pero siempre van a haber personas que están permanentemente pensando en hacer ciertas maldades en las organizaciones, porque somos seres humanos y lamentablemente tenemos esa visión. Lina, por favor. Bueno, mi respuesta ahora va a ser netamente de abogada penalista. Ya no tanto como implementadora de compliance. Lo que está preguntando esta persona que nos está acompañando es lo que se llama la prevención general de la pena. La prevención general de la pena es cuando, porque veo que a los demás le aplican penas, entonces me provoca el efecto de no querer cometer eso para no vivir la pena. Lamentablemente, los estudiosos del derecho penal tuvieron que llegar a la conclusión que esto fracasó, tanto la prevención especial como la prevención general, porque vemos que las cárceles siguen estando llenas, abarrotadas, y esto nos pasa no solamente en mi país, sino en todos nuestros países. Entonces comienzan a discutir, ya hace unos cuantos años, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque esta prevención general o la especial no está funcionando. Y empieza a trabajarse lo que es tratar de evitar, digamos, generar este impacto, a ver de cómo somos proactivos y tratamos de evitar que se cometan los hechos ilícitos, ¿bien? Y los programas de integridad y los programas de compliance nacen con eso, hacer parte a la empresa y a los colaboradores de la empresa en tratar de prevenir, ¿bien? Y para eso hay que trabajar la cultura, pero, a ver, no quiero ser contradictorio, yo dije, nuestra obligatoriedad o la sanción generó que las empresas hagan compliance. Esto sí, pero no se generó la pena alta que la gente no cometa hechos de corrupción. Acá es donde estamos fallando. Y acá la prevención y generar la cultura ética que, insisto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? No lo sé. No tengo todavía esa luz en el camino total. Pero ¿qué es el camino? Porque las penas altas, es cierto, son necesarias, pero no provocan el efecto. Lo dijo recién Jorge, se siguen cometiendo hechos de corrupción, además que, digamos, las cárceles están abarrotadas de gente por otros delitos, por corrupción generalmente no, también seamos honestos, por corrupción no tenemos penas severas. Entonces creo que la prevención sigue siendo el trabajar y machacar como lo estamos haciendo, no hay otro camino. Creo que si no, vamos a volver a fracasar. Pero bueno, estamos en ese camino. Eso es lo importante. Eso, exactamente. Oye, interesante todo esto, porque finalmente vamos a ir avanzando también. Bueno, un poco para volver, esto es muy interesante porque nos vamos para todos lados y eso es lo simpático de esta conversación, porque hay tanta cosa que decir. Pero siguiendo la lógica de este camino que tratamos de trazar en esta lámina, ¿cierto? Nacen estas normas establecen, ¿cierto?, obligatoriedades básicamente de programas de compliance, trabajamos en un diseño que es tremendamente importante también al momento de después cuando vayamos a la operación, ¿cierto?, y a la mantención, y luego nos vamos a la implementación, porque todos los que llevamos años en esto sabemos que lo que uno finalmente escribe en el papel al momento de llevarlo a la práctica siempre tiene modificaciones, siempre tiene adaptaciones, siempre hay que hacer, ¿verdad?, un trabajo adicional. Y finalmente para mí, y yo lo puse acá en esta lámina y lo conversamos, finalmente la implementación es el momento de la verdad. Realmente ahí es cuando uno ve, ¿cierto?, toda esta intención real de hacer algo. Cuando uno lo está pensando, lo está escribiendo, lo conversa, sí, mira, todos estamos de acuerdo, nos abrazamos, ¿verdad? ¿Cierto? En una causa. Pero bueno, cuando ya tenemos que implementar y resulta que, ¿cierto?, al gerente de compras le implica hacer una actividad adicional que antes no hacía, yo digo, en realidad, mira, está bueno compliance, pero ¿por qué no lo hacemos en otro proceso? Porque a mí me va a generar un problema. Entonces, aquí yo creo que realmente empieza, y es lo que nos toca regularmente, aquí empieza la verdad, el momento de la verdad, cuando realmente uno puede ver si la organización quiere realmente, está convencida, entendió, ¿cierto? Percibió que realmente aquí hay algo importante, hay algo que agrega valor o no, ¿cierto? Acá se empiezan a distinguir las organizaciones que estaban pensando en cumplir por cumplir, porque la norma te obligó, o cumplir porque realmente yo lo entendí, yo creo que me suma, yo creo que me aporta.
y han sido tremendos los temas también que hay en implementación. De hecho, Lina mencionaba, ¿cierto?, que realizaron ahí con Marisa el caso de esta empresa en Chile, la primera sentencia, y uno de los grandes temas es que ese modelo nunca se implementó. O sea, fue un lindo diseño, ¿verdad? Pero nunca se implementó en la práctica, por varios factores. Entonces, por eso que es tan importante, y lo ponemos acá dentro de esta ruta de compliance, como una de las etapas relevantes, el momento de la verdad, cuando yo realmente decido implementar. Y ahí, Lina, es interesante, y voy ahí a recurrir a tu experiencia, porque uno conoce mucho, o bueno, algo conoce, desde el punto de vista de la industria privada en todos estos procesos y en todas estas fases. Pero es interesante conocer por tu lado cómo es este proceso del diseño y la implementación, particularmente en estructuras públicas donde ¿cierto? Si en la empresa privada es difícil mover la organización y gestionar el cambio, me imagino cómo será en un ambiente más público. Ahí cuéntanos un poquito cómo ha sido este tema, este desafío, por favor. Sí, lo dejaba para el final, el gran reto y el gran desafío. Sí, estamos trabajando, implementando en municipios y en una provincia en particular, en todos sus ministerios. Sí, es un trabajo y es arduo, absoluto. Pero el gran desafío, yo creo que también se debe presentar en el ámbito privado, cuando uno hace un trabajo de consultoría, es que ellos no llegan a entender que en realidad uno los apoya, pero en realidad el que lo implementa es la organización. Entonces, uno les hace todos los manuales, los protocolos, y luego quieren pasar a certificar, por ejemplo, ¿no? Porque, insisto, además que están intentando certificar. Pero no lo pusieron en práctica, o sea, tienen el manual, tienen la política, pero a ver, ustedes le hicieron el due diligence al proveedor, notificaron a los proveedores que tienen implementado un código de ética, les aceptaron el código de ética, lo implementaste en la orden de compra. O sea, están todas las políticas establecidas, pero no están implementadas. Entonces, creo que el gran desafío, y esto se debe dar también en el ámbito privado, es no quedarnos con la política que ya está redactada, que en el caso de un municipio lo aprobó el intendente, pasó por el área de legales, en el caso, o sea, tiene todos los pasos, no estoy hablando que está mal hecho, pero luego no lo pueden y están esperando, pero ¿y cuándo ustedes lo llevan adelante? Y también les cuesta entender que además esto no termina el día que logremos la certificación, que hay que seguir continuándolo y hay que seguir extendiéndolo a más proveedores, a más cadena de valor. Así que, pero bueno, es una tendencia en Argentina que la estamos recibiendo con un gran beneplácito, porque día a día nos siguen convocando, preguntando, porque aparte se provoca un efecto dominó, ¿no? Un municipio lo tiene, el otro también lo quiere tener. Y convengamos también que acá también se traza un poco el tema del marketing político, ¿no? A la hora de poder presentarse nuevamente a una elección, decir que tenemos un programa de integridad y que nos hemos certificado en una norma ISO, por supuesto que vale, eso no lo podemos desconocer. Entonces se empieza a provocar, pero en buena hora también, en buena hora que se provoque ese efecto dominó, que varios quieran implementarlo seriamente, ¿no? Pero bueno, están muy comprometidos, lo quieren hacer, pero insisto, les cuesta pasar a decir que la consultora no les va a hacer todo el trabajo, o sea, les hacen las herramientas, pero luego tienen que llevarlo adelante. Ese es el reto que estamos viendo en este momento. Perfecto. Mira, acá en Chile un poquito para comentarte, bueno, con Víctor nos toca coincidir casualmente en un cliente que es una organización pública, ¿cierto? Que está en el ámbito público, trabajando también en la implementación del programa Compliance chileno. Pero acá son esfuerzos bien esporádicos, bien distintos. Entiendo que también dentro del proyecto, en las modificaciones que les comentaba, viene incorporado la obligatoriedad de que ciertas empresas públicas y ciertas reparticiones del Estado, incluso partidos políticos, establezcan obligatoriamente programas de compliance o modelos de prevención de delitos en Chile. Entonces esto también va, nuevamente, volvemos al gatillo, ¿cierto?, de que la norma lo pide, bueno, hay que hacerlo, pero también va a ser un avance importante en esa materia. ¿Pero se está dando hoy, lo están implementando organismos públicos?
organismos públicos solamente muy esporádicos, pero la modificación del proyecto podría, ¿cierto? Porque no está, es un proyecto todavía, pero ese proyecto nuevo podría efectivamente exigir o hacerlo obligatorio para ciertas reparticiones públicas, incluyendo partidos políticos. Partidos políticos. Bueno, como en España. En Exacto. España también es obligatorio para el partido político y lo cierto es que no se ha hecho. También, como digo una cosa, digo la otra. Y Mariana, ¿en México se está dando esta situación? Fíjense que incluso ahorita que los escuchaba me ponía a pensar, es textual, o sea, está en la ley, por ejemplo, en el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, excluye a las entidades públicas. O sea, están exceptuadas del cumplimiento de este tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no estoy tan familiarizada con implementaciones en sector público, estoy más familiarizada con el privado, pero lo que sí les puedo decir es que en esta legislación, en el tema de que las empresas puedan delinquir, excluye a las, así, pero expresamente, excluye a las empresas públicas. Entonces, pues esto es muy interesante. Entonces, el reto aquí es enorme, por lo que podemos ver, ¿no? O sea, estamos muchos pasitos atrás y no obstante, nuestro señor presidente es muy, o manifiesta estar profundamente comprometido con los temas de corrupción para prevenirlos y demás. Bueno, ahí no entraré, pero bueno, se supone que está muy comprometido en ese sentido, pues a ver qué esfuerzos adicionales se hacen. Lina, ahorita que comentabas del padrón de integridad empresarial, nosotros acá también lo tenemos igual de manera voluntaria. Pensaba en eso, perdón, regresando a las empresas privadas, y pues también tenemos eso, ¿no? Insisto, hay muchos esfuerzos, pero ¿qué pasa o cuál es mi percepción de lo que pasa? Es tal vez estamos sobreregulados, ¿no? Tal vez también habría que evaluar si vale la pena tener tantísima regulación, porque resulta que las corporaciones me dicen otra norma con la que tengo que cumplir. De verdad tengo que hacer otra cosa. Por favor, me rindo, ya no quiero. Y máxime con el tema pandemia, que tal vez todos los esfuerzos están abocados a subsistir, a sobrevivir como negocio. Entonces yo llego y te digo que reformaron temas en materia de subcontratación y que ya está prohibido, entonces tienes que migrar a todo tu personal. Pero te digo que está padrísimo este padrón de integridad y que sería ideal que tengas el distintivo para contratación pública y demás, y que tal vez lo van a exigir el día de mañana, como tú comentabas, Lina, que seguramente acá en México va a ocurrir lo mismo. Y luego les dices que se está discutiendo una ley en la que, de integridad corporativa, ¿no? Y que va a aplicar a todos en diferentes formas, diferente a grandes empresas y a pymes, pero bueno, ya se está discutiendo. Y así, bueno, tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y así puedo mencionar un montón que tal vez se sienten las empresas como abrumadas de tanta normatividad que hay que cumplir, ¿no? Y eso también es un reto. Tal vez hay empresas, hoy les puedo firmar, y por eso este tipo de foros son tan importantes y tan valiosos, porque estamos haciendo evangelización, ¿no? Hay empresas que les puedo asegurar que hoy no saben que pueden delinquir como persona jurídica. No tienen idea. Si acaso avientan al representante legal o algún apoderado, es al que comprometen y meten en problema cuando no saben que sí puede ir a esa persona a la cárcel, pero que en paralelo pueden cesar operaciones de la corporación, le pueden ordenar su disolución y todas las demás sanciones que se prevén en caso de que se acredite que la empresa delinquió, ¿no? Entonces, pues esa es la labor enorme, ¿no? Poner en la mesa de los tomadores de decisiones que todo esto está ocurriendo, que aquí está, que esta normatividad existe, que sí es mucha, que hay que ir paso a paso, que hay que ir cumpliendo poco a poco, pero vaya, y no obstante, todos ya están, insisto, estamos volteando a ver mucho más estos temas y veo a muchos colegas involucrados en temas en materia de compliance, pero sigue siendo retadorcísimo, insisto, hay empresas que no tienen ni idea que esto existe. Estoy convencida, muy segura de ello, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Jorge, 4 minutos. Bueno,
vamos a la... Yo sabía que esto se iba a hacer corto, ¿eh? Yo sabía. Es que es demasiado, o sea, van ganas de hacerlo de 2 horas. Pero bueno, tratemos de concentrar también para ser disciplinados por nuestro horario de término. Sí, mira, vamos a ir. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que dijimos que íbamos a hablar. No, de la operación. De la Pero ya operación. hemos hablado, sí, no hemos hablado. Claro, la operación, la Está bien. mantención, ¿cierto? La vida de estos modelos, de estos programas de compliance, porque finalmente, y aquí tal vez vamos a ser un poco autorreferentes, porque tal como decía Lina, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo en este tema. Entonces, lo que nos ha pasado es que esto ha sido por ciclos, ¿cierto? Hemos tenido ciclos donde el foco era, bueno, primero mucha capacitación, difusión, lo mismo que ustedes decían, foro, etcétera, mira, la ley es así, asá, establece esto, qué sé yo, bla, bla, bla. Después nos pusimos todos a diseñar como locos, a hacer diseño, y salieron, ¿cierto?, estos copy-paste de los modelos del lado, del vecino, ¿cierto? Y se usa mucho hoy el compliance officer de acá, tú ya lo hiciste, sí, mándamelo, yo le cambio acá, no sé qué. Bueno, después la implementación, todo lo que significaba la implementación, cómo hacer una implementación, ¿cierto? Y ahí Víctor también entraba porque implementamos esto de manera manual, nos sostenemos en algún sistema, en alguna aplicación computacional, son muchos riesgos, no sé qué, ¿verdad? Y bueno, echamos a andar, ¿cierto? Estos procesos no sin obstáculos, pero ya esto está andando. Y ahí lo que decíamos inicialmente, que se ha mencionado también acá, una vez que, en el caso de Chile, insisto, vamos a ser autorreferente, pero yo creo que debe ser parecido, cuando uno empieza un proyecto como esto, hay mucho entusiasmo, todos los ojos mirando, como que todos estamos atentos, la carta acá se reporta regularmente cómo estamos, se cierra este proceso, ¿cierto? Es como que se apagan las luces y queda el compliance officer solo con este barco que ya está navegando, y ya todos se fueron a sus casas. Entonces, es como que, bueno, chuta, ¿cómo muevo esto? Si ya todos los que estaban detrás mío, todos los que me preguntaban, todos los que estaban interesados, ya se fueron a trabajar en sus cosas y me dejaron a mí. Se acaba un poco el entusiasmo. Por ahí alguien lo mencionaba, este entusiasmo que se genera cuando uno hace un proyecto se acaba. Más aún en Chile, cuando tú haces un programa de compliance, un modelo de prevención de delito, lo certificas, obtienes el certificado, te sacan las fotos, te aplauden, y al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Cómo logramos que efectivamente este entusiasmo que había, esta atención se mantenga? ¿Cierto? ¿Cómo mantener ese encanto, digamos, en la organización? ¿Cierto? Porque esto está recién naciendo, y eso es lo que ha costado transmitir. El programa de compliance, ¿cierto?, nace en la realidad cuando yo ya lo implemento. De ahí en adelante es como cuando yo tengo que poner, ¿cierto?, el énfasis, y cuando empiezan a primar, ¿cierto?, todas estas cosas que hemos revisado para los que estamos a cargo de repente los programas de compliance, ¿cierto? El liderazgo, la empatía y todas estas cosas que hacen que uno pueda finalmente liderar procesos tan complejos como este. Entonces, ahí también tenemos un tremendo desafío que a lo mejor, ¿cierto?, nosotros ya empezamos con este tema, probablemente sea lo que está empezando Lina, probablemente sea lo que en algún minuto, ¿cierto?, cercano va a tener que también experimentar, ¿cierto?, y vivir Mariana. Así que ahí les dejo la palabra para que nos comenten un poco eso. Lina. Bueno, un poco lo que decía, ¿no? Es pasar desde que la consultora, el estudio jurídico, quien fuera el caso, prepara las políticas, los ayuda a preparar las políticas, los ayuda a medir los riesgos, y luego sienten esa soledad, exactamente, Jorge, lo que estás comentando, porque uno ya después se tiene que retirar y eso tiene que empezar a funcionar. Y ahí es como que nos siguen, cuesta pasar a esa acción, y el oficial de cumplimiento queda muy solo, muy solo. En realidad nos conviene porque por ahí nos siguen contratando también, ¿no? Eso nos puede venir bien también. Pero independientemente de esa situación, es cierto que lo que lo llevan adelante, que esto es algo vívido, algo que hay que mutar porque hay que volver a medir riesgos, ni hablar, por ejemplo, con la pandemia, hubo que volver a hacer un mapeo de riesgos que la pandemia trajo consigo, o sea que es algo que no puede quedar estático, menos si hemos logrado una certificación. Pero bueno, creo que ahí está el nacimiento de la cultura,
de que ese oficial de cumplimiento no esté ahí apartado, que nadie lo escucha, nadie lo cita, que tiene que estar en la mesa de directorio, que tiene que estar escuchando el nuevo procedimiento, la nueva venta, el nuevo mercado que se está instalando o se está pretendiendo en la corporación. No es un convidado de piedra, tiene que estar presente, pero para eso la cabeza, el tone and the top, lo tiene que tener muy claro, que no pudimos sacarnos la foto, lo pusimos en las redes, todo el mundo nos felicitó y después ese señor no lo vimos nunca más. Bueno, volvemos a lo mismo, el cambio de mentalidad, la prevención, el concepto ético, el tone and the top, la verdad en el compliance, para que ese oficial de cumplimiento no quede ahí solitario y que no volvamos a saber de él hasta que llegue por ahí el otro año que tenemos que revalidar la certificación y 2 meses antes empezamos a hacer los procedimientos. Así es, Mariana. Nada más rapidísimo, sí, pues sumar un poquito a lo que decía Lina, o más bien coincidir contigo, Jorge, contigo, Víctor, contigo, Lina. Un sistema de gestión, yo creo que lo que no hay que olvidar es que un sistema de gestión de compliance, de cualquier índole, está vivo. Tiene que estar vivo y eso es lo que nunca debemos olvidar. Y hago la analogía, siempre hago analogías con mi hija, pero yo recuerdo el día que llegué del hospital a casa ya con mi bebé, me le quedé viendo y dije, Dios bendito, o sea, yo me equivoco y esta cosita se muere. Y es lo mismo, perdón la analogía tan burda, pero es lo mismo. Es entender que usaban la palabra nace el programa de compliance. Así es. Es un ente vivo que hay que estar, una vez que evaluamos riesgos, que establecimos los controles, hay que estarlo vigilando, es cíclico. Es cíclico. Lo establezco, lo reviso, veo cómo está funcionando, vuelvo a establecer riesgo y constantemente tenemos que estar sobre de lo mismo y entender. Leía un artículo en el que hablaban de que creo que las empresas a veces también se exigen demasiado en el sentido de que quisieran que ya esté un programa robustísimo, implementado de una y funcionando perfecto y que nada ocurra. Hay que ir paso a paso, hay que entender que primero ese programa tal vez va a caminar, luego o gatear, luego va a empezar a caminar, etcétera. Entonces es un programa vivo que hay que estar revisando constantemente. Hay que ver si está funcionando, si funciona para nuestra corporación y si no ir corrigiendo. Y así, cíclico, cíclico. La tecnología ayuda muchísimo en este sentido y lo que decía Lina, que será siempre lo más importante, estar sentado el compliance officer, las personas que hacemos compliance, en las mesas de decisiones, en la mesa de directores, en donde se toman las decisiones de negocio importantes y estarlos acompañando y estar ahí con ellos para que el negocio marche bien, ¿no? Y sea sostenible a largo plazo y que entiendan las ventajas de tener un programa, ¿no? Y ya. Perfecto. Yo desde el punto de vista tecnológico había preparado un par de hojas que le voy a proceder a leer. No, mentira. No, yo solo quiero agradecer a Mariana, Lina, bueno, Jorge por esta tremenda ponencia, conversación sincera, como pueden ver ustedes, que yo creo que realmente aporta valor. Nos encantaría alargarnos y seguir, porque hay mucho que seguir comentando, pero lamentablemente estamos en el tiempo. Marilyn Correa, quien hace posible este evento, siempre nos pide que al finalizar, por favor, prendamos las cámaras, que uno comienza a ver. Aquí es cuando yo me erizo y se me empiezan a parar los pelos, que realmente emociona el verlos a ustedes que constantemente siguen este tipo de webinars. Y bueno, yo con el corazón lleno de agradecimiento, les doy los agradecimientos y ya les doy las palabras finales a ustedes para que se despidan. Por mi parte, muchas gracias. Gracias, Víctor. Lina, por favor. Bueno, ha sido un placer, es verdad, ver la cantidad de gente que nos sigue y aparte vi que eran de diferentes países, eso es maravilloso siempre. Bueno, esto es una de las ventajas que nos trajo la virtualidad, ¿no? Y la pandemia, que no han sido pocas, pero una es esta, poder conversar así, honestamente, como bien lo dijiste, Víctor, y con nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, espero que haya servido, que haya sido un aporte y estemos en contacto. Gracias por todo. Muchas gracias, Lina. Mariana, por favor. Nada, pues agradecerles nuevamente, un gusto estar de nuevo con ustedes, Víctor, Jorge, Marilyn, gracias por todo el esfuerzo, gracias a toda la gente que nos escucha, compartir foro con Lina, qué orgullo, muchísimas gracias.
pues nada, qué maravilla ver tanta gente interesada en hacer negocios de una mejor manera, en ser más íntegros, y hace que todo el esfuerzo y todo lo que estudiamos y todo lo que hacemos valga la pena. Y pues nada, seguir evangelizando. Me escucha Mariana y se me paran los pelos, porque por lo menos por acá un apasionado con estos temas. O sea, nosotros yo creo construimos un mejor mundo, cada uno de los que están acá. Por lo menos aportamos nuestro granito de arena. Convencidísima de ello, convencidísima de ello. Gracias a ustedes por este foro, por este. Gracias. Muchas Buenos gracias. días a todos y a todas. Ha sido un Por placer. acompañarnos. Nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, adiós. Chao.